Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Bajo la forzosa colectivización agrícola de Stalin, millones de personas murieron de hambre. El año 1933 fue un año difícil en Occidente, ya que la gente perdió sus empleos, y sufrió pobreza y hambre durante la Gran Depresión. Sin embargo, para algunas personas de Europa del Este, la vida fue una serie de crisis, ya que las políticas gubernamentales provocaron una hambruna desastrosa y millones de muertes. Ese mismo año, el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, completó un plan económico quinquenal iniciado en 1928 para industrializar un país mayoritariamente agrario. Parte de este plan incluía la colectivización de las granjas. La política de colectivización estipulaba que los agricultores individuales debían mudarse de sus pequeñas propiedades a granjas más grandes para trabajar la tierra juntos. Muchos agricultores se negaron, por lo que el gobierno aprobó leyes que otorgaban a las granjas colectivas ventajas legales sobre las granjas privadas más pequeñas. Entre otras cosas, a las granjas colectivas se les concedió el derecho a votar para quitarles las semillas a los agricultores privados. Por lo tanto, los agricultores se vieron prácticamente obligados a unirse a las granjas colectivas para sobrevivir. El objetivo de la colectivización era hacer que la agricultura fuera más eficiente, pero una vez que los agricultores se mudaron de sus propias explotaciones a granjas colectivas más grandes, los incentivos para trabajar disminuyeron. La maquinaria agrícola de las granjas colectivas también estaba anticuada y defectuosa. Además, el invierno de 1931 había sido especialmente duro. Los agricultores no podían cumplir sus cuotas y la gente moría de hambre. Sin embargo, Stalin siguió exigiendo que se cumplieran las cuotas establecidas en su plan económico, negándose incluso en 1932 a aceptar que la colectivización había sido un fracaso. Ordenó a las granjas que no habían cumplido con las cuotas que entregaran cereales y ganado, dejando a los campesinos hambrientos literalmente sin nada para comer, al Estado. También se incautaron semillas de cereales que los agricultores estaban guardando para la siguiente temporada, lo que llevó a una situación ya precaria a una crisis total. Sobre todo en Ucrania, la hambruna era generalizada. A finales de 1933, se estima que 5,5 millones de personas habían muerto de hambre en la Unión Soviética. De ellos, 3,3 millones murieron solo en Ucrania. Los soviéticos persiguieron tanto a los partisanos como a sus colaboradores a medida que ganaban más terreno en Occidente. A medida que el Ejército Rojo avanzaba contra las fuerzas alemanas, algunos partisanos deseosos de ver las espaldas de los nazis trataron de colaborar con los soviéticos. Sin embargo, los soldados soviéticos bajo las órdenes de Stalin no fueron salvadores. La mayoría de las veces, los partisanos luchaban por la independencia. Sin embargo, Stalin quería anexionar los territorios para la Unión Soviética. La resistencia desde el principio fue un asunto suicida, ya que las fuerzas alemanas eran muy superiores. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, y el Ejército Rojo marchaba hacia el oeste, muchos partisanos vieron su oportunidad. Así que, en secreto, algunos partisanos informaron a las tropas soviéticas sobre las posiciones del ejército alemán. Sin embargo, a cambio de esta información, los soviéticos devolvieron poco a cambio, alentaron a los grupos partisanos a luchar, pero nunca prometieron ayuda ni asistencia sin rodeos. La realidad era que Stalin veía a cualquier partisano como una amenaza potencial. Creía que un combatiente que se resistía a la ocupación alemana eventualmente también se resistiría a la ocupación soviética. Al final, cuando el Ejército Nacional Polaco atacó a las tropas alemanas en Varsovia en 1944, el Ejército Rojo estaba cerca, pero no intervino. Si bien los polacos tenían pasión, los alemanes tenían un número y una potencia de fuego superiores. Se perdieron 500.000 de vidas polacas. Y cuando el Ejército Rojo finalmente entró en combate, desarmó y arrestó a los pocos supervivientes de la resistencia que quedaban. Los soviéticos también consideraban enemigos a cualquiera que colaborara con los nazis. Los partisanos eran considerados una amenaza porque se resistían a la ocupación extranjera,
pero los no partisanos eran una amenaza porque no se resistían, eran demasiado obedientes al dominio alemán. Con esa política, Stalin podía perseguir absolutamente a quien quisiera. Así pues, el poder soviético persiguió a cualquiera considerado indeseable, tal como era habitual antes de la guerra. Los soviéticos abusaron o deportaron a los alemanes que vivían en territorios que el Reich perdió al final de la guerra. La guerra aún no había terminado en febrero de 1945, pero Alemania estaba casi derrotada. Las potencias aliadas acordaron preventivamente que la Alemania de posguerra quedaría confinada a una pequeña área en el centro de Europa, y que todos los alemanes que vivían en el extranjero serían reasentados allí. Sin embargo, los aliados tuvieron que conquistar Alemania, antes de poder promulgar este plan. Mientras tanto, el Ejército Rojo entró en territorio alemán por el este, se vengó de los civiles de allí, violó a mujeres y formó bandas de prensa a los hombres que marcharon hacia Berlín. La Unión Soviética había puesto en libertad aproximadamente a 1 millón de sus propios prisioneros para que sirvieran como soldados. Así que los delincuentes uniformados continuaron cometiendo más crímenes contra polacos y húngaros en la frenética marcha. La violencia aumentó a medida que los soldados se acercaban a las fronteras originales de Alemania. Los soldados soviéticos conocían desde hacía mucho tiempo la brutalidad de las tropas nazis y buscaban venganza. Además, incluso los granjeros alemanes comunes eran ricos según los estándares soviéticos, y muchos soldados pobres creían que los alemanes habían iniciado la guerra con la esperanza de robar aún más riqueza. Las mujeres alemanas sufrieron mucho, y la violación es común independientemente de la edad. Los alemanes que trataron de protegerlos fueron golpeados o asesinados. Unos 520.000 alemanes fueron capturados para realizar trabajos forzados, y unos 185.000 de esos prisioneros murieron. Todos los alemanes que aún vivían en los territorios que el Reich perdió después de la guerra fueron deportados. Alrededor de 3,8 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Las condiciones de los trenes en los que viajaban eran terribles, y unos 400.000 alemanes murieron de hambre o enfermedades en el camino. Miles de personas murieron durante las deportaciones que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Con la rendición incondicional de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945, la guerra terminó. Sin embargo, el sufrimiento en las tierras de sangre no había terminado. Stalin había supervisado un gran número de deportaciones antes de la guerra y, con su fin, las deportaciones continuaron. Stalin quería asegurar más territorio para la Unión Soviética con la caída de Alemania. En 1940, las tropas soviéticas ya se habían anexionado Estonia, Lituania y Letonia, así como la mitad oriental de Polonia durante la invasión alemana. En el verano de 1945, los líderes de la Unión Soviética, los Estados Unidos y Gran Bretaña se reunieron en Potsdam. Stalin insistió en que el control soviético de los territorios de Europa del Este era necesario para evitar una mayor agresión alemana. Las potencias aliadas estuvieron de acuerdo con Stalin. Los aliados decidieron que los estados bálticos deberían permanecer bajo el control soviético, y que las fronteras de Polonia deberían moverse hacia el oeste. Así que Polonia Oriental fue cedida a la Unión Soviética, y las regiones anteriormente ocupadas por los alemanes en el oeste fueron entregadas al nuevo Estado polaco. Stalin continuó con las deportaciones en las áreas recientemente anexadas a la Unión Soviética, ya que quería una sociedad homogénea para controlar mejor la disidencia. Temía que las personas que vivían en estos nuevos territorios no fueran tan leales como las que ya habían estado viviendo bajo el sistema soviético. Una vez más, cualquier persona identificada como una amenaza potencial fue detenida y deportada a Siberia. Los polacos que vivían en las tierras soviéticas recién anexionadas fueron deportados al oeste. Entre 1943 y 1947, unos 700.000 ciudadanos alemanes, 150.000 polacos, 250.000 ucranianos y 300.000 soviéticos perdieron la vida en estas deportaciones forzosas. Stalin persiguió brutalmente a los grupos minoritarios, y a las personas etiquetadas como enemigas de clase en la Rusia soviética.
Si bien la colectivización forzada y los planes económicos de Stalin afectaron a la población, también ayudaron a impulsar el rápido crecimiento económico en la Unión Soviética. Sin embargo, dado que muchas personas habían quedado desposeídas como resultado de esas políticas, Stalin vivía con miedo a los desafíos a su gobierno en forma de levantamientos sociales. Así que decidió tomar medidas contra cualquiera que temiera que pudiera actuar contra el Estado. Los granjeros adinerados, o kulaks, se convirtieron en el foco de la persecución estatal, tildados de enemigos de clase durante una ola de dekulakización entre 1929 y 1932. Muy pocos agricultores estaban contentos con la política estatal de colectivización, pero los kulaks más adinerados se opusieron rotundamente a ella. Como kulak era un término oficial del Estado, los funcionarios podían aplicarlo a quien quisieran. Los agricultores identificados como kulaks fueron arrestados y deportados, y a menudo ejecutados. En total, unas 380,000 personas fueron condenadas a muerte durante la dekulakización. Otro grupo que Stalin creía que representaba una amenaza potencial eran las minorías étnicas dentro de la Unión Soviética. Stalin estaba especialmente preocupado por la minoría polaca que vivía en los territorios occidentales de Rusia, por temor a que Polonia y Alemania pudieran atacar a la Unión Soviética desde el oeste. Para desacreditar a esta minoría potencialmente poderosa, Stalin decidió culpar a los polacos soviéticos de la hambruna de 1933. Un gran número de polacos fueron sentenciados como delincuentes, y enviados a campos de trabajos forzados o asesinados directamente. Entre 1937 y 1938, el Estado ejecutó a unos 85,000 polacos en la Rusia soviética. Los polacos no fueron el único grupo atacado. El gobierno también persiguió a miles de letones, estonios y lituanos, acusándolos de ser espías. Unas 274,000 personas murieron en oleadas de limpieza nacional a principios de la década de 1930. Por lo tanto, incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la vida no era fácil para quienes vivían en las tierras de sangre. Lamentablemente, lo peor aún estaba por llegar. Hitler y Stalin acordaron invadir Polonia desde el oeste y el este, causando estragos en la población. Antes de que las tropas nazis invadieran Polonia, el gobierno de Stalin era la única amenaza para el pueblo polaco que vivía en las tierras de sangre. Todo esto cambió en 1939. En un movimiento que conmocionó al mundo, Hitler hizo un pacto con Stalin, su enemigo ideológico. Ambos estados acordaron invadir Polonia, Alemania desde el oeste, Rusia desde el este. La Alemania nazi invadió Polonia sin previo aviso el 1 de septiembre de 1939, y los aliados de Polonia, Francia y Gran Bretaña, no hicieron nada, dejando al país a su suerte. El ataque de Alemania fue rápido, y los polacos sufrieron terriblemente desde los primeros días de la invasión. A los soldados nazis se les dijo que Polonia no era un país real y que los polacos eran infrahumanos. En muchos casos, los soldados usaron a los prisioneros de guerra polacos como escudos humanos o mataron a civiles desarmados. Muchos polacos huyeron hacia el este por temor a que Alemania se acercara desde el oeste. Sin embargo, el 17 de septiembre, los soviéticos entraron en la guerra. Polonia quedó atrapada entonces en ambos lados. Unos 500,000 soldados soviéticos cruzaron Polonia, muchos de ellos con la esperanza de luchar también contra la Alemania nazi, a pesar del pacto de Stalin. Es importante destacar que el gobierno soviético creía que el ataque inicial de la Alemania nazi había hecho que el Estado polaco quedara obsoleto, dejando la tierra libre para su ocupación. Así que el Ejército Rojo ocupó el este de Polonia mientras que la Alemania nazi ocupó el oeste, tal como habían acordado Hitler y Stalin. Y mientras los soldados nazis maltrataban a los ciudadanos polacos, el Ejército Rojo también se unió, y masacró a civiles indefensos o a soldados desarmados. Ni la Alemania nazi ni la Unión Soviética habían declarado la guerra antes de invadir Polonia, su acción colectiva descuidó la guerra internacional más amplia. Trágicamente,
los polacos solo seguirían sufriendo después de las invasiones. La Unión Soviética trabajó para aplastar la resistencia polaca, y envió agentes secretos para identificar a los combatientes. El Ejército Rojo no fue la única fuerza de combate que invadió Polonia. Stalin también envió agentes de la NKVD, esencialmente el servicio secreto de la Unión Soviética. Stalin quería absorber el este de Polonia en la Unión Soviética lo antes posible, y el trabajo de los oficiales de la NKVD consistía en aplastar cualquier posible resistencia. Los líderes soviéticos rápidamente calificaron ciertas profesiones de peligrosas, y se aseguraron de que los agentes persiguieran a cualquier persona polaca que desempeñara esa función, veteranos militares, silvicultores, funcionarios públicos y policías, entre otros. Como resultado, muchos ciudadanos polacos fueron deportados. En febrero de 1940, agentes de la NKVD detuvieron a unas 14,000 personas por orden de Stalin. Los arrestados fueron colocados en trenes de carga, y enviados a asentamientos de trabajos forzados en Kazajstán o Siberia. Siguieron más deportaciones. En total, unas 50.000 personas murieron solo por el estrés de viajar. Los polacos educados también eran vistos como una amenaza. La NKVD sabía que el tejido político y social de Polonia se desintegraría sin una clase educada, por lo que identificaron y arrestaron a todos sus miembros. Unos 25,000 polacos participaron en grupos de resistencia. La NKVD penetró rápidamente en estas organizaciones, pero su sola existencia dio a los líderes soviéticos una excusa para reprimir aún más a los intelectuales polacos. En ese momento, alrededor del 97% de los prisioneros de los campos de trabajo soviéticos eran polacos educados. Las condiciones en los campos de trabajo eran terribles, y muchos trabajadores murieron durante su estancia en los campos. Así, utilizando una vasta red de vigilancia, Stalin logró aplastar a la clase intelectual polaca y a otros grupos que consideraba peligrosos. Sin embargo, el sistema de represión de la Alemania nazi era diferente, pero igual de cruel. Alemania veía a las minorías étnicas de las regiones ocupadas como infrahumanas y las trataba como tales. Hitler añadió unos 20 millones de polacos, 6 millones de checos y 2 millones de judíos al imperio bélico de la Alemania nazi cuando comenzó su ocupación de Polonia. A finales de 1939, Alemania se había convertido en el segundo estado multinacional más grande de Europa, después de la Unión Soviética. Sin embargo, Hitler no pudo deportar a estos indeseables a un campo de trabajo lejano como lo hizo Stalin, por lo que tuvo que encontrar otros métodos de represión. Los nazis querían deportar a los judíos polacos de los territorios ocupados en 1940. Al no poder encontrar un lugar permanente adecuado, los nazis decidieron ordenar a los judíos que vivieran en ciertas regiones designadas como guetos en la Polonia ocupada como solución temporal. Los nazis también obligaron a los judíos a llevar estrellas amarillas como forma de identificación y los sometieron a normas humillantes. Los judíos enviados a los guetos podían traer poca o ninguna propiedad privada, se veían obligados a vivir en habitaciones abarrotadas y tenían alimentos limitados. Las condiciones de salud en los guetos eran terribles. Entre 1940 y 1941, 60,000 judíos murieron solo en el gueto de Varsovia. Todos los polacos identificados como pertenecientes a las clases educadas fueron condenados a muerte y fusilados públicamente. Las élites judías polacas se salvaron inicialmente, y se las puso a cargo de implementar las políticas nazis en los guetos. Sin embargo, las élites polacas no judías seguían siendo consideradas una amenaza política. A principios de 1940, Hitler ordenó que todos los polacos en cualquier tipo de posición de liderazgo fueran eliminados. Esto incluía a personas que pertenecían a las clases educadas, al clero y a cualquier persona políticamente activa. Al final del año, los nazis habían matado a 3.000 polacos que consideraban políticamente peligrosos. Sin embargo, a diferencia de los soviéticos, que valoraban el secreto en sus ejecuciones, los nazis no tenían ningún problema en matar a las víctimas en público.
Cuando los nazis se volvieron contra los soviéticos, no hubo lástima. Los soldados nazis dejaron que los civiles se congelaran y murieran de hambre. Como hemos visto, la vida era difícil para las minorías étnicas en la Unión Soviética de Stalin. Muchos pensaban que la Alemania nazi ofrecería algún tipo de salvación, sin embargo, cuando aparecieron los nazis, las cosas empeoraron. Cuando la Alemania nazi rompió el pacto que había negociado con la Rusia soviética en 1941, el objetivo era despejar el camino para la creación de un nuevo Lebensraum alemán, o espacio vital para la raza alemana. Se mostró poca preocupación por los habitantes de estas tierras que pronto serían sangrientas. Hitler consideraba que las personas que vivían en el este eran los enemigos naturales de Alemania. El resultado final de tal invasión se articuló mucho antes de que comenzara la lucha. Hitler quería expulsar o exterminar a los habitantes del este y sustituirlos por alemanes. Las tropas nazis iniciaron su ataque contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Alemania esperaba lograr una victoria rápida, o guerra relámpago, en las primeras 9 a 12 semanas, por lo que las tropas procedieron rápidamente, y se apoderaron de regiones de lo que había sido Lituania, Letonia, Estonia, el este de Polonia, Bielorrusia y partes de Ucrania. El ejército se apoderó de los suministros de alimentos en los territorios conquistados, dejando a la población civil muerta de hambre. Los prisioneros de guerra apenas recibían comida, y los soldados alemanes también se llevaron sus ropas para prepararse para el invierno que se avecinaba. Alemania también promulgó una política general de hambruna forzada para la población civil, lo que provocó millones de muertes. Una vez que las tropas nazis llegaron a Leningrado, la lucha se estancó y las tropas se atrincheraron. De los 3,5 millones de personas que vivían en la ciudad en ese momento, alrededor de 1 millón murieron de hambre durante el asedio alemán. En los campos de prisioneros de guerra nazis, la tasa de mortalidad de los soldados del Ejército Rojo durante la guerra fue del 57,5%. En total, unos 3,1 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron durante ese período. La Alemania nazi comenzó a reclutar hombres para trabajos forzados a medida que aumentaban las pérdidas militares. Si bien las fuerzas alemanas nazis lograron avances significativos en su campaña inicial contra la Unión Soviética, la victoria aún no estaba a la vista en el otoño de 1941, lo que llevó a Hitler a cambiar su estrategia. Hitler creía que, al atacar a los soviéticos, Alemania obtendría líneas de suministro y materias primas para su maquinaria de guerra. Sin embargo, en lugar de resolver los problemas económicos, la campaña solo creó otros nuevos. Si bien los nazis esperaban que la Unión Soviética se derrumbara en tan solo 3 meses, el Ejército Rojo se retiró, pero aún no se había rendido. El sistema soviético seguía intacto y las tropas alemanas aún no habían llegado a la capital, Moscú. Es más, a pesar de que los soldados nazis habían matado a muchos soldados soviéticos, el Ejército Rojo, que reflejaba la población de la Unión Soviética en su conjunto, era enorme y tenía una reserva de mano de obra mucho mayor de la que sacar provecho. Mientras tanto, las fuerzas alemanas estaban sufriendo pérdidas considerables a medida que continuaba la guerra relámpago. Los oficiales se vieron obligados a reclutar más y más soldados de Alemania, lo que estaba causando problemas en su país de origen. Esta situación obligó a Hitler a actuar. Al comienzo de la guerra relámpago, los soldados nazis mataron a todos los jóvenes adultos varones en cualquier territorio conquistado, ya que los consideraban una amenaza potencial. Ahora estas amenazas se convirtieron en trabajos forzados necesarios para los alemanes. Así que las tropas alemanas reclutaron a aproximadamente 1 millón de hombres de las poblaciones hambrientas en los campos de prisioneros de guerra para que sirvieran en el ejército de los territorios ocupados. Algunos incluso se vieron obligados a cavar las trincheras que luego se utilizarían como fosas comunes para los judíos ejecutados. A otros se les dio trabajo como policías para perseguir a los judíos o servir como guardias en los campos de concentración nazis. Por lo tanto, la Alemania nazi decidió salvar la vida de algunos ciudadanos de las tierras de sangre por necesidad. Sin embargo, las poblaciones judías de estas regiones no conocieron tal misericordia. La solución final de Alemania para los judíos pasó de la deportación al exterminio masivo.
A medida que la suerte de la Alemania nazi cambió, también lo hicieron los planes para el pueblo judío que vivía en los territorios ocupados del este. Si bien los nazis originalmente planearon deportar a todos los judíos del recién expandido Reich alemán, las ideas evolucionaron gradualmente hasta convertirse en algo mucho más siniestro. Durante el transcurso de la guerra, la solución final de Alemania para los judíos pasó de la deportación al exterminio masivo. A finales de 1941, había más judíos viviendo bajo la ocupación alemana que nunca. El gobierno alemán había discutido varias opciones de deportación, incluido un plan para trasladar a todos los judíos a un enorme gueto en el distrito polaco de Lublin. Esto fue rechazado, ya que Lublin estaba demasiado cerca de las áreas donde vivían personas de etnia alemana. En febrero de 1940, Hitler le preguntó a Stalin si llevaría a los judíos que vivían en los territorios ocupados por Alemania a la Unión Soviética, pero Stalin se negó. No se pudo implementar otro plan para trasladar a los judíos a Madagascar porque la Marina británica aliada controlaba el mar. En ese momento, había aproximadamente 5 millones de judíos viviendo bajo el dominio alemán, y el colapso de la Unión Soviética no estaba a la vista. Así que Hitler cambió sus planes de manera significativa. Para 1942, los judíos que vivían en las regiones occidentales del Reich alemán ya estaban reunidos en guetos. Las fuerzas especiales siguieron al ejército nazi hasta los territorios recién conquistados, persiguiendo y acorralando a los judíos de la zona. Los funcionarios nazis comenzaron entonces a construir campos de concentración en las zonas occidentales del Reich alemán, con el objetivo de encarcelar a los judíos, muchos de los cuales serían trabajados hasta la muerte, dentro de los campos. La estrategia nazi en la Polonia ocupada era aún más inhumana. Los funcionarios construyeron enormes instalaciones que existían únicamente para implementar el asesinato sistemático de judíos. En total, 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, y solo alrededor de 1 millón fueron asesinados en el campo de exterminio de Treblinka. La resistencia a la ocupación alemana era prácticamente imposible, y los levantamientos rebeldes fueron pocos y de corta duración. Era solo cuestión de tiempo que los grupos de resistencia armada se unieran en los territorios ocupados por Alemania. Sin embargo, resistirse a los nazis era extremadamente peligroso y, a menudo, resultaba en la muerte. Era difícil para la gente de las tierras sangrientas luchar contra sus ocupantes extranjeros. Si se oponían a los nazis, por ejemplo, corrían el riesgo de fortalecer a los soviéticos. Los polacos y los que vivían en los estados bálticos fueron oprimidos tanto por Alemania como por la Unión Soviética incluso antes de que comenzara la guerra. Muchas personas sentían que la resistencia era inútil, ya que eran víctimas de la geografía, atrapadas entre dos poderes despiadados. En los países bálticos, mucha gente pensaba que era inútil luchar contra los nazis, ya que solo ayudaría a los soviéticos. Así que optaron por soportar la guerra y esperar un rápido final del conflicto. Sin embargo, los judíos sufrieron mucho más bajo la ocupación alemana que bajo la ocupación soviética. Era casi imposible que los grupos judíos construyeran cualquier tipo de movimiento de resistencia, ya que en los guetos estaban estrechamente observados y controlados. Cualquier muestra de resistencia corría el riesgo de muerte. Las personas que optaron por luchar fueron perseguidas sin piedad. Algunos partisanos lograron algunos éxitos, pero la mayoría de los levantamientos fueron reprimidos rápidamente. Además, a los soldados alemanes se les dijo que no discriminaran entre partisanos y civiles durante los levantamientos, que provocaron innumerables muertes de civiles. Cuando los judíos del gueto de Varsovia se arriesgaron a un levantamiento en 1943, la respuesta alemana fue brutal. Heinrich Himmler, líder nazi de alto rango y principal responsable de las políticas del Holocausto, ordenó la destrucción del gueto. Unos 13,000 judíos murieron en el levantamiento, muchos de los cuales fueron quemados vivos cuando los soldados nazis incendiaron sus hogares. De los 50,000 supervivientes del gueto que quedaban, casi todos fueron enviados a campos de exterminio.